Bienvenidos sean todos nuevamente a este podcast llamado El lado humano de la adicción. Saben que nuestro objetivo es llegar a más personas, a gente que esté a punto, a personas que estén a punto de su primer consumo. Ayúdenos por favor a compartir nuestros videos, nuestro contenido. No olviden suscribirse, solo les cuesta un clic y a nosotros nos ayuda a llegar a más gente, ¿no? A concientizar un poco el problema de las sustancias, de las adicciones, del alcoholismo. El día de hoy nos complace invitar a un miembro activo de Alcohólicos Anónimos y también terapeuta, el padrino Benjamín. Bienvenido. Gracias, Paco. Buenas tardes. Qué grato que nos acompañes el día de hoy. Para nosotros es importante tu visita y qué bueno que nos prestes este espacio. Vamos a estar platicando acerca de muchas cosas. Si en algún momento hay algún tema, alguna pregunta que se te haga un poco incómoda, me lo mencionas y bueno, cambiamos el tema sin ningún problema, ¿no? Gracias. Yo lo mencionaba, miembro activo de Alcohólicos Anónimos. ¿A qué edad llegas al programa? Yo llegué a conocer AA ya como programa hace 11 años más o menos. Hace 11 años. Simón. Primero fue centro de rehabilitación y después conocer este programa ya como tal dentro de un grupo tradicional. Yo prácticamente ahí es donde nací. Ok, estos grupos que son comúnmente llamados de hora y media. Así es. Okay, que fueron los primeros grupos que empezaron a salir antes de tanta corriente que hay dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Antes. Ok, naces o en un grupo tradicional, pero llegas primero a un centro de rehabilitación. Sí. ¿Había consumo de alcohol, de sustancias? De todo, yo creo, aparte el desorden en mi vida era bastante, el desorden en todos sentidos, la ingobernabilidad, principalmente hacia mi familia, el tener muchas cosas, hice muchas cosas ahí que todavía al día de hoy yo creo que todavía no acabo de pagar. Y yo creo que el consumo nada más era para apagar un poco mi emoción, mi sentir, el no saber lo que pasaba conmigo, ¿no? En mis emociones, en mis sentimientos. Sí, esto de no saber manejar la parte de las emociones que a veces son muy abrumadoras, ¿no? A veces se suele hablar en el programa de una hipersensibilidad, de la cual muchos sufrimos, que mucha gente que no sufre esto, pues obviamente no lo entiende, ¿no? Y cree que consume uno por mero vicio, sí, ¿no? Porque te gusta. Ajá, no, cuando llega un punto que ya ni siquiera gusta y ya no hayas ni cómo salir, ¿no? Te lo exige, ¿no? El cuerpo, la mente. El cuerpo y la mente. Sí, mira, llegas al programa después de un tratamiento. ¿Cuánto tiempo duró tu tratamiento? Fue breve, como 30 días. Mira, en ese tiempo, yo siento que el centro de rehabilitación no manejaba tiempos muy largos. Muy extensos como lo vemos al día de hoy. Sí, porque no había la misma atención también, ni el mismo enfoque que tiene hoy los centros de rehabilitación, ¿no? Donde pues parte del gobierno está como colaborando o en algún punto viendo cómo funcionan. Yo no fui una persona llevada a fuerzas. Yo entré solo. Por tu propia voluntad. Así es. ¿Fue muy difícil tomar esta decisión? No, yo creo que ya cuando estás derrotado, ajá, cuando no hay salida, del ver quién te echa la mano. Y así es como llegué. ¿Te informaste de ciertos lugares o fue el primero que encontraste? Vagamente en mi actividad escuchaba de algún lugar, porque había algunos amigos que comentaban, ¿no? Yo estuve ahí o yo salí de ahí. Y así vino a mí a mi cabeza el lugar. ¿Y estos amigos tú los veías ya bien? No, algunos estaban todavía, salían de ahí a aprenderse nuevamente con nosotros, ¿no? En el seguir en el desmadre, en el relajo. Así es. Ok, llegas y fue difícil para ti este primer proceso, estos 30 días de rehabilitación, se vive la parte del síndrome de abstinencia, ¿no? Sí.
Fue difícil en todos los sentidos. Mira, yo no tuve visitas, por ejemplo. El hecho de no pagar, pues había que colaborar ahí con la casa, de alguna manera retribuir lo que se me estaba dando. Luego esta casa no sé qué pasó con ellos. Dejaron de funcionar, la verdad no. Les perdí el rastro porque yo salí de ahí como enojado todavía, ¿no? Desde con el servicio, el programa, aplicaciones y demás. Con la manera de trabajar del centro. Simón. Dices, en este entonces no estaba Ajá. tan metido gobierno, no había tantas regularizaciones. No sé si nos puedes platicar de algunas cosas que hayas vivido de ahí adentro que no fueron agradables. Yo creo que más que nada las bofetadas, que luego son malas prácticas dentro del centro de rehabilitación, Sí, claro. y el hecho de que nadie, o te den por hecho que no tienes familia, ¿no? Porque tú llegas, o yo llegué solo, Y se ensañen con el tema, ¿no? Exacto. Entonces, yo salí resentido por eso, ¿no? Por esa mala práctica que viví ahí. No salí directo a consumir. Salí como, primero molesto por el hecho de pensar que eso era AA, ¿no? Ajá. Era tu primer contacto con Sí, Alcohólicos Anónimos. sí. Ya, mi papá había sido AA como 30 años, pero jamás tocó el tema en la casa, nunca nos dijo. Yo sabía porque mi jefa lo decía, mi mamá, Ujú. pero nunca me dijo, oye, acércate, oye. ¿Él vio parte de tu consumo? Sí. Sí, Ok. sí. Y entonces yo salgo con esa idea, esto es AA, voy a ir a un grupo a que me cacheteen, ¿no? A que me Hace de griten, ser ¿no? todos Sí, lados, ¿no? sí. Entonces no, salgo con esa ignorancia. Pero ya llegando al grupo, pues me doy cuenta que no es así, ¿no? Pues que son hermanos de la maldita enfermedad. Y me doy cuenta que es otro rollo. Aparte de que al mismo tiempo yo conseguí un trabajo en un centro de rehabilitación por azares del destino, por un buen amigo, un muy buen amigo. Yo conocí ese centro de rehabilitación y entré a trabajar ahí. Ahí era trabajar. Y a la par llego al grupo. Ok. ¿Cuánto tiempo pasó de que sales del centro y llegas a un grupo? No mucho. Días, yo creo, 2, 3 días. Ah, fue luego. O sea, sí, realmente había un interés por la rehabilitación, Sí. por dejar de consumir. Sí. Algo bueno llegaron a implantar, me imagino, a estas personas, Sí, o fue más ya la necesidad de ver a aquellos amigos que salían y volvían a consumir y no querer repetir, me imagino, también sí, los la mismos misma historia. patrones. Así es. Ok, llegas a trabajar en un centro de rehabilitación, ¿trabajaba muy diferente al lugar donde tú estabas? ¿O? Sí, llego a un centro de rehabilitación tipo clínica, ¿no? Que tienen este nombre como, ahí se me olvidó, es autoayuda. ¿Y cómo se llama el otro? No recuerdo. Es, bueno, a lo que la gente conoce como, o los adictos conocemos como clínica. Ujú. Era una clínica, entonces ahí... ¿Como fundación o algo así? Sí, no una fundación, no, tenía un dueño, pero la manera de trabajar era distinta. Ok. Ahí no había ni golpes, no había, las aplicaciones eran mínimas, como dejar de fumar, como quitar de la tienda que le llaman ellos, ¿no? Que es un día a la semana donde les dan cierto tipo de productos chatarra o comida, pues, Sí. botanas, y entonces pues era la única aplicación que había. Ahí aprender dentro de la terapia de AA, ya estando dentro de AA, y ponerla en práctica acá en el centro de rehabilitación, pero no nada más en el centro de rehabilitación, sino en mí. Sí, porque es complicado, me imagino, a veces uno puede llegar a solerse perder, ¿no? Esta parte de estar cuidando de otros, pero también tienes que estar cuidando de ti, ¿no? Es bien importante esta parte. Sí. Entonces, empiezas a trabajar dentro del centro de rehabilitación, a la par estabas dentro de un grupo en el cual estabas militando y te ayudó mucho para el tratamiento y obviamente me imagino para no repetir cosas que viste en un primer centro. Sí.
Por ahí, perdón que me regrese rápido. Mencionabas que dentro del centro donde tú estuviste interno faltaban muchas cosas en cuanto a terapias, actividades, me Sí, imagino. sí, es que... ¿Era nada más la parte del encierro? Sí, en esta, no es que no recuerdo bien cómo se dividen, creo que son 3 tipos. Es el ayuda mutua, el otro no recuerdo cómo se llama. Son 3 tipos. En el último, que es el tipo clínica, donde hay ya profesionales, es donde yo trabajaba. Acá era simplemente AA, terapia y nada más, ¿no? O lo que ellos conocían como terapia, también es otro rollo, ¿no? Es Sí. otra onda. Lo que la gente piensa que es terapia dentro de Alcohólicos Anónimos, para mí no es. Para mí Y más en los centros, ¿no? Sí. O sea, a mí también me ha tocado visitar muchos centros de rehabilitación donde la terapia es, entendemos que tiene que haber un desinfle del ego, ¿no? Sí, claro. Pero hay formas, no tiene que ser simplemente el sobajar y quitarle la dignidad a la persona, y creo que en ese tipo de terapia se enfocan muchas casas de vida que se hacen llamar, donde es, pues quitarle la dignidad a la gente, ¿no? La persona sí, la burla. Creo que no es terapia y a veces se usa como terapia. La burla, el puntualizar ciertas cosas de la persona o parte del historial, que es algo que yo no me gusta. Me lo enseñaron en AA, en el tradicional de 1:30, el respetar mucho la tribuna y no burlarte de la otra persona. Sí, la parte de la historia de alguien, para quien no sepa, pues dentro de los grupos hay gente que sube a una tribuna y expresa cosas de su vida, ¿no? Y no hacer mofa de esto. Sí. Eso no lo enseñan muy bien, pero sí hay lugares donde lo que puedas decir lo van a usar en tu contra, ¿no? Así es. Entonces, estos patrones trataste de no repetirlos ya cuando empiezas a trabajar tú Sí. dentro de un centro de rehabilitación. Sí. Empezamos a trabajar, creo que en el 2013. No recuerdo bien. Mira, tuve las fechas un tiempo bien fijas cuando yo paro, pero luego como que dije, no tiene sentido guardar algo que no sirve, entonces de ahí para acá he contado mis años o mi tiempo en AA, ¿no? En mis 24 horas, pues no, ni me he festejado, ni nada de esto, entonces no. Y no porque no importa, sino porque para mí no tiene como mucha relevancia. A veces hasta me da un poco de pena no hablar de mi historial, como esto que te estoy contando, no lo había hablado con nadie. Mi padrino no sabía que estuve yo guardado. En un centro de rehabilitación. Sí, me daba mucha pena, a mí me daba mucha pena hablar de eso. No era algo que me enorgulleciera, ¿no? Luego yo escuchaba a la banda dentro del centro de rehabilitación donde trabajaba, como mofaban de este asunto, ¿no? No, yo llevo 10 anexos, no, yo llevo 15, yo llevo 30, ¿no? Y a mí me daba vergüenza hablar de uno. Entonces, sí, no. O está esta vanagloria que luego suelen utilizar porque unos nomás son alcohólicos y ellos porque son alcohólicos drogadictos ya sienten que... Pero pues obviamente está mal enfocada esta parte, ¿no? Así como lo que mencionabas de mal enfocar la parte de la terapia. Para esto, ¿tú ya habías estudiado acerca de la psicología, terapias, cosas así? Dentro del centro de rehabilitación, ahí donde estaba, gracias a ellos, yo conocí, gracias a este lugar, yo pude realmente caminar. Yo creo que solo con un grupo no lo hubiera armado. Por mi renuencia, por un poco mis ideas, y ya ni siquiera eran mis ganas de consumo. Yo creo que mis ganas de consumo vinieron después. Aunque afortunadamente, gracias a Dios, no he recaído. Sí me ha pasado por la cabeza en algún momento pues, llegar a volver a consumir. Pero he logrado pues, hablarlo, ¿no? Apadrinarme al momento y bajar esa emoción. Pero creo que algo de lo que se debe de tener dentro del centro de rehabilitación es el conocimiento sobre la psicología clínica, sobre la diversidad que existe ahí y cómo poder ayudar, pero realmente ayudar. Y por individuos, ¿no? Porque lo platicábamos un poco antes de la entrevista, esta parte de que la medicina no es igual para todos. Sí, claro. O sea,
un hiperactivo no lo puedes tratar igual que un depresivo, ¿no? Tiene que ser bien diferente el modo de tratamiento. Un hiperactivo pues llénalo de más actividades para que se canse o gaste la parte de la energía, ¿no? Sí. Y el depresivo probablemente necesita más palabras de aliento, que no en esa parte del echeleganismo, sino en tú puedes salir adelante si logras estas cosas, me imagino, pues. Sí, buscar la manera de, mira, cuando hablamos, por ejemplo, de un depresivo, es muy difícil identificarlos. Existe esta parte de la manipulación y la adicción. Ujú. El que se conmisera y que cuando no hay un conocimiento tú crees que está deprimido o que tiene depresión. Y hay la verdadera depresión donde la persona la disfraza, pero Que no se nota, ¿no? sí es aquel que ves tú riéndose, que ves muy jovial, mucho desorden, posiblemente por dentro esté pasando, no hay como un síntoma en específico, porque puede haber personas alegres, pero es ir como la experiencia te va guiando a encontrar si estás sufriendo de adicción, pero lo disfrazan muy bien, ¿no? Sí, no. Y para esto me sirvió esto que llegamos a estudiar allá en ese centro de rehabilitación. Yo, como te decía, llegué ahí, allí había psicología, había AA, y no había muchas cosas que actualmente hay ahí, pero lo poco que había en ese momento a mí me funcionó, porque lejos de quedarme sentado, por ejemplo, en la sala de juntas y hasta atrás viendo que los muchachos estuvieran atentos, estaba yo escuchando lo que se decía en la sala de juntas o escuchando lo que se decía en la terapia de psicología y apropiándome de cada... Sí, aprendiendo, Sí. creciendo. Ok, para este entonces, ¿había consejeros en adicciones? No, la verdad no tengo idea de cuándo surgieron, Ujú. pero la consejería en adicciones prácticamente es una muy buena herramienta cuando trabajas en centro de rehabilitación. Nada más. No te funciona si tú quieres ser consejero en una junta de AA ya con mis viejos, ¿no? Por ejemplo, ahí con la banda del grupo que milito, me van a decir, pues tú qué te crees, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no eres nadie. Pero acá en centro de rehabilitación es diferente. Sí, también como esta parte de ser consejero no es como que vayas a poner un consultorio Sí, para atender sí. gente, ¿no? Sí, se puede malentender. Sí, porque hay mucha controversia, o hubo en ese tiempo mucha controversia cuando empezaron a salir los consejeros en adicciones, con los AA, ¿no? Aparte del choque, pero yo creo que pues, como herramienta sirve, ¿no? Claro, dentro de la profesionalización del centro de rehabilitación tiene que existir. Ujú. Tiene que existir. Tu gente que está trabajando en centro de rehabilitación mano a mano contigo tiene que ser consejero. Es algo muy bueno. En ese Sí, por tiempo, lo menos los de control interno, ¿no? sí, claro. En ese tiempo no había consejeros, eran los padrinos. Sí, era gente ya recuperada o gente éramos los que padrinos. ya... Y que, imagínate, yo 6 meses dentro del centro de rehabilitación, saliendo de un centro de rehabilitación, que me dijeran padrino. Ajá, A mí nunca se me levantó el ego, ok. pero parte del rango adentro del centro de rehabilitación tenía que ser así. Eres el padrino. Ya eran parte de las reglas, pues. Sí, sí, Ok. sí. Me imagino que había mucha empatía con los muchachos por tu reciente Sí, mira, recuperación. de momento no. De momento fueron hostiles. Sí, Todo aquel que trabaja con adictos en centro de rehabilitación sabe, tú debes de saber, sí, sí. que es bien difícil. La persona consumidora de sustancias que llega a centro de rehabilitación activo prácticamente es voluble, es altanera, es egoísta, es egocentrista. Manipulador, lo Sí. que mencionabas, ¿no? Sí. No hay unos que llegan todavía con los delirios y Sí. pues tiene que haber una capacidad para este tratamiento
de contención al momento, Sí, sí. ¿no? Y entonces yo por ejemplo llegué ahí, no había, cuando yo llego, mi amigo que te digo que me dio a conocer ese trabajo, él trabajaba ahí. Pero creo que parte de esto, a mí me gusta hablar mucho del destino, y creo que ese era mi destino, porque yo entro y él sale como, no recuerdo si fueron 2 meses, 3, Ok. y yo me quedo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te quedaste a trabajar ahí? Ahí trabajé casi 8 años, más bien, 8 años trabajé con ellos. 8 años. Sí. Sí, yo vi cómo evolucionó el centro de rehabilitación en todos los sentidos, desde las instalaciones hasta el programa que se implementó, ¿no? Con el tiempo, cómo fue alimentando, cómo fue creciendo al punto de tener un buen número de recuperación entre los Son usuarios. las estadísticas, pues. Sí, Sí, porque este es un problema que se ve bueno, ya no solo en los centros de rehabilitación, sino también en los grupos, ¿no? Las estadísticas de recuperación son bien bajas. sí. Son bien bajas y algo aquí te quería preguntar, ¿por qué crees tú que son tan bajas? O sea, obviamente entiendo la parte de las recaídas o la gente que reincide, ¿no? Pero ¿qué factores de riesgo crees que empujen a una persona a una recaída? Mira, hay muchos factores de riesgo, ¿no? Recordando que el consumo de sustancias es multifactorial, la adicción es multifactorial, no es una sola cosa. Entonces, parte primero, la familia. Ese es un factor de riesgo cuando no es una red de apoyo. Hay que entenderlo así. Ok, vamos a detenernos un poquito Sí, aquí. sí. Esta parte de la familia que puede ser un factor de riesgo muy, muy grave para una persona que está en proceso de rehabilitación. Puede ser que la familia esté consumiendo, ¿no? Porque luego vemos familias que siguen consumiendo, o que tienen como tendencias muy adictivas, ¿no? La misma familia. ¿O qué problemas has visto que llegue a causar la familia en un usuario que sale de un centro de rehabilitación y se quiere recuperar? Mira, yo actualmente doy terapia familiar en un centro de rehabilitación una vez al mes, a veces un poco más, en una clínica. Y es una bronca trabajar con familia, ¿eh? Yo regularmente empiezo por hacer algo de meditación plena, ¿no? Para enfocarnos en lo que vamos a hacer. Pero luego la familia se pone sus moños allí dentro del recinto, Uh-huh. o no quieren cooperar, o no quieren, y refiero a cooperar en el hecho de preguntar, de levantar la mano, o simplemente leer. Cuando yo les digo a alguien que me apoye a leer, y no quieren. Esto lo haces antes de visitas, de que tengan su visita Sí. con los usuarios. Sí, sí, yo creo que una de las cosas que debe tener la familia es su propia rehabilitación. Buscar su ayuda, porque no nada más el consumidor está enfermo, la familia también tiene sus broncas y no buscan la ayuda que se requiere. Son pocos los centros de rehabilitación que trabajan con familia, Uh-huh. y muchos, los que no trabajan con familia de personas que tienen internas, es porque no les gusta, porque es una batalla. Sí, porque es complicado, ¿no? Sí. Casi siempre se cree que, pues, obviamente, el usuario Él es. pues, es el único enfermo de la familia, pero Sí. pues factores lo llevaron a enfermar, Sí. ¿no? Y Sí. casi siempre es la misma familia. Sí, a veces, yo en algunos cursos que llegamos a tomar, yo he visto, por ejemplo, casos donde el usuario es eh, la oveja negra, ¿sí? Pero para mí no es la oveja negra, es el síntoma de la enfermedad de la familia disfuncional, Ok. ¿sí? Entonces, la familia, parte de las cosas que se tienen que hacer en cualquier tipo de enfermedad,
por decirlo, enfermedad, patología mental, tiene que ver con la aceptación. Entonces tú le dices, por ejemplo, a la familia, ¿sabes qué? Pues tu familia es disfuncional y necesitamos trabajar con ellos. No, mi familia no es disfuncional. Yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, y creen que el no tener un miembro es disfuncionalidad, y no es así. ¿No? A veces hay familias que con un solo miembro funcionan bien, pero pasa que se vuelve el síntoma de toda la disfuncionalidad que existe en el núcleo familiar, se vuelve el síntoma el adicto, el consumidor, y es el que está en internet, ¿no? Es el que llevan, y se vuelve un círculo vicioso. Sin atacar realmente el problema, ¿no? Yo lo he mencionado en algunos otros videos, la invitación a la gente a que vaya a grupos Al-Anon, que vaya a terapia con un psicólogo, psicóloga, para las madres, padres de adictos, hermanos de adictos, o para los hijos de adictos están estos grupos de Alatín, ¿no? O sea, hay lugares donde se pueden acercar, pero obviamente tiene que haber un proceso de aceptación, ¿no? Y se tiene que buscar la ayuda. Entonces, si no hay esta aceptación, no se puede hacer nada. Y si la familia está negada a pensar que el adicto es el problema, el adicto termina un proceso de recuperación o de rehabilitación en un centro y regresa a su entorno familiar y todo vuelve a ser igual. Y entonces hay una pregunta que regularmente me hacen los usuarios, que es, entonces, ¿para qué me estaba yo recuperando si ellos siguen igual? ¿No? Muchos tienen que salir de ese entorno familiar, quedarse en los mismos centros de rehabilitación, a servir o a vivir, porque dentro del entorno familiar no funcionan ni ellos ni la familia. Pareciera algo antinatural, pero en realidad sí es así. A veces la familia funciona mejor sin el adicto dentro del entorno y el adicto fuera. Funciona mejor fuera, dentro del núcleo. Así es. Sí, esta parte de que a veces hacemos menos daño estando lejos, ¿no? Estando lejos. Y que tomos el programa te lleva a trabajar con la familia, pero es una parte de ir sanando primero nosotros, porque primero tenemos que trabajar con nosotros mismos, ¿no? Sí. Ahorita mencionabas que tienes un concepto diferente acerca de lo que es la terapia, ¿no? Sí. ¿Qué situaciones, errores o crees que se comete dentro de la terapia que suele haber al punto de vista que tú tienes como terapia? Yo creo, por ejemplo, yo viví la terapia a partir del compartimiento. El padrino líder de grupo donde yo milité un rato, Javier, falleció. Una chulada, Javier, padrinazo. Él era miembro AA activo en las oficinas de AA, ¿no? En la oficina intergrupal. Ok. Muy, ¿cómo se dice? Muy hermético, porque sí estaba en contra de todo esto que es centro de rehabilitación. Ellos se enfocaban en AA nada más, pero era un padrinazo. Entonces la manera en la que te hablaba te llegaba al alma. Y creo que eso es terapia. A veces, o se ha venido viendo esta situación donde gritan y gritan por gritar. Hace poco vi un video de un muchacho que hablaba de cómo se muere su hijo en la tribuna, y se baja de la tribuna y empieza a gritar. Yo no tengo nada con la gente que lo hace, pero hay veces, o yo le decía ahí mismo, porque le hice el comentario, es que no estás transmitiendo nada, güey, nada más estás gritando. O sea, si lo que estaba diciendo era para llegarle a la banda, ¿no? Porque hablaba de que su hijo falleció y cómo a través del consumo él tenía que estar dentro de las filas de AA, y era para llegarle a la banda, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en centro de rehabilitación? Llegar a la banda, despertar esta idea de querer cambiar, despertar esta conciencia. Y entonces le decía, no transmites, güey, más estás gritando, y creo que eso no es terapia. Creo que puntualizar a las personas o meterte en broncas personales no es terapia. Hablar de tu historial, y si estás llegando con tu historial a la banda que todavía está sentada, ya sea centro de rehabilitación, yo me muevo más en centro de rehabilitación que en los grupos,
estás haciendo buena terapia. Pero si te gritas por gritar, si no transmites, incluso incomodas con ese tipo de terapia, puntualizando que si es chaparro, que si tienes unas orejotas, que si... No, o sea, ciertas cosas que no tienen nada que ver, creo que no se llega a lo que se busca. Y aparte, pues eso no es el programa, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, o no es a lo que te lleva. Desde el enunciado vemos que se comparte experiencia, fortaleza y esperanza. Y este tipo de situaciones que mencionas, pues lo hemos visto, ¿no? De gente que utiliza cosas que les han pasado con algo como de vanagloria y caen en esto de verme cómo sufro, ¿no? Y a veces se quedan en esta perpetua no trascender, Sí. no brincar las cosas por seguir metiéndome tanto a cosas que no son y no hablarlo desde el corazón, lo que mencionabas ahorita, ¿no? Entonces sí es bien controversial esta parte de la terapia porque sí lo solemos ver que hay gente que lo llega a confundir y sabemos que a fin de cuentas es como dar un mensaje, ¿no? Hablábamos también acerca de las conductas adictivas que puede llegar a presentar la familia, pero tú sabes o conoces de algunas conductas adictivas antes de un consumo que te puedan llevar. Yo pienso mucho en la hipersensibilidad, que hay mucha banda que no cree y lo critica mucho esta parte de, ay, no es hipersensible, no eres hipersensible, ¿no? ¿O qué es, no? Porque en esto de doble A está la diversidad, primero de corrientes, de vertientes de doble A, y luego de pensamientos. Entonces no es lo que yo pienso, es lo que es, ¿no? Es difícil llegar a donde quieres llegar. La verdad, yo pienso mucho que parte de estos factores que hablábamos de riesgo uno es la familia, la sociedad es otro. Y las conductas que se llegan a tener en el diario vivir, lejos, por ejemplo, del consumo de sustancias, pues está el famoso celular. Creo que en el último curso que tomamos se llama Patología Dual el curso, habla de este tipo de adicción, que no lo consideran como, digo, no tienen todavía tipificado cómo se debe de llamar, pero la gente o dentro de la comunidad de psicólogos le dicen ciberadicción, por tenerlo que llamar. Y es lo mismo, porque tú ves a alguien en su teléfono, y si tú le dices, oye, ya tienes mucho tiempo con el teléfono, ¿qué crees que te va a decir? Es mío, es mi privacidad. Sí, ¿no? Yo lo dejo cuando quiera, ni es cierto, tengo apenas media hora, no, tengo 20 minutos, cuando ya tienes toda la tarde. Y eso es la adicción, ¿no? Y esa es parte de las conductas. Otra de las conductas, y es algo raro, el que tengas que tener un miembro adicto dentro de tu entorno. Okay. Pareciera pues algo fuera de lo normal, porque así es, pero sí a veces es necesario para la familia tener a quien molestar. Sí, no. Y no es molestar, sino es la dinámica que se juega muchas veces en el núcleo, ¿no? Él es el adicto, ¿no? Aunque haya muchos que consumen, hay uno en específico que es el que... Que es el que está más mal, ¿no? Según la persona. Sí. Ok, vámonos por partes. Primero mencionabas esta parte de lo de los teléfonos, ¿no? Y al día de hoy lo vemos impulsado por los padres, esto de los teléfonos con los niños, para que no esté dando lata, dale el teléfono, dale la tablet. Y ves a un niño horas y horas y horas en el teléfono, en los cuales van generando conductas compulsivas y obsesivas, ¿no? Donde vemos, me ha tocado ver videos donde le quieren quitar el teléfono al niño y el niño, sí reaccionan hasta agresivos. Y obviamente es culpa de los padres, ¿no? También ni siquiera el cuidar qué ven, con quién hablan. Sí. Porque es una
herramienta, así como es muy buena, es muy peligrosa, ¿no? Y más para los niños. Y mencionabas esta parte, a mí me ha tocado ver, ¿no? Que, que sí hay familias que prefieren tener a un adicto, que nada más lo meten a un centro de rehabilitación para que pues, no se les no vaya a perder la vida porque ya lo ven muy mal, pero saliendo no hacen nada porque deje de consumir y lo dejan empezar a consumir, ¿no? A veces con drogas más pasivas o con sustancias más pasivas, mientras no sea químico y sea natural, tú dale, no pasa nada, que acabo así es bien tranquilo y trabaja y es bien responsable, y ya cuando se vuelve otra vez un problema hay que llevarlo al centro de rehabilitación, pero la familia pues a veces lo permite. ¿Crees tú que sea por esta parte de para no ver mis errores, mejor estoy viendo los errores de aquel? Sí, sí es lo que te decía de que se vuelve un síntoma de la familia, ¿no? Y a veces tienen dos miembros o más dentro de la misma familia y hay uno que es el que siempre está. Y es parte de una conducta adictiva, ¿eh? El encerrar a este individuo una y otra y otra y otra y otra vez, porque él es el que está mal, aunque haya más dentro del entorno que consumen. Yo creo que parte de lo que se está viviendo hoy es la culpa como padres de lo que no se dio. Mira, yo viví en una época donde si querías algo tenías que ganártelo, Sí. ¿no? Económicamente hablando, porque no había. Bueno, en mi parte, a lo mejor más bien debe de haberlo, ¿no? Quien sí tuvo todo. Pero en mi historia, el no tener, hacía que uno buscara cómo generar algo, ¿no? Ya fuera para lo que fuera. Y creo que en esta parte donde creo que somos la última generación que respetó a los papás y que obedeció a los papás, pero somos la primera que obedece a los hijos, lamentablemente. Sí, sí, sí. Y entonces tú ves a los niños con el teléfono en esta conducta y no les dan chance de frustrarse, que la frustración no es mala y ese es un mal concepto que luego se tiene, ¿no? Dentro de AA estás frustrado y eso te pone mal, porque no sabes qué es, pero no es así, porque hay una frustración sana, el saber que lo que vas a obtener te va a llevar un tiempo, que no es inmediato, y entonces el niño está llorando y está haciendo berrinche, y pues ten, ¿no? El teléfono, para que dejes de... y no le estás enseñando nada. Entonces cada que él ocupe algo te va a hacer ese berrinche. Y tú te preguntas, adultos de 30 años hacia arriba, que podían hacer un berrinche, sí, ¿no? y lo siguen haciendo, ¿no? Dentro del centro de rehabilitación yo los he visto. Sí, sí, sí. Siguen haciendo el berrinche, porque no maduraron, porque no se les enseñó que hay una frustración sana. ¿Cuál? Mira, vamos a suponer un carrito de juguete. Pues ahorita no tengo, pero vamos viendo, ¿no? Más para adelante. A lo mejor no te va a entender, pero si no lo dejas frustrarse de esa manera y tú le regalas el carrito de inmediato, crece con ese berrinche. Y son personas, como dice la literatura en el síntoma del niño rey, habla de esta parte de la inmadurez, y como de adultos, dice, habemos adultos que queremos los derechos de adultos con responsabilidades de niños. No se puede. No se puede. Pues, este tipo de conductas son las que hay que identificar no para prevenir. Para prevenir, yo creo que existen muchas cosas. Ahorita actualmente está el CAPA, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la otra del gobierno, son dos, que son lugares donde tú vas y pues, te ofrecen terapia, te ofrecen para ver que no suceda en tu casa como prevención un consumo. Pero creo que en el diario vivir, el ajetreo diario te hace perder esa visión de que tienes una familia, de que tienes un hijo, de que está creciendo, de que no sabes para dónde vaya y que llega a cierta edad y no supiste ni cómo creció, ¿no? Entonces, este tipo de conductas adictivas de las que hablabas,
Creo, está el constante teléfono, están esta idea de tener las cosas de inmediato, la hipersensibilidad, eh, la sobreprotección. La sobreprotección. Hay un punto importante, ¿no? Hay mucha crítica sobre la generación de cristal, ¿no? Sí. Porque, pues, a lo mejor nosotros no tuvimos la oportunidad de que te sientes mal, estás triste y ven, te llevo a terapia, al psicólogo, ya hay más posibilidades de esto. Pero yo he visto que esta crítica, obviamente, tiene sus fundamentos, pero son gente que ha sido criada por papás llenos de miedo que no quieren que repitan o que les haga falta lo que a ellos les falta. Es que no quiero que sufran lo que yo sufrí, es que no quiero que pase lo que yo pasé. Y entonces viene la parte de la sobreprotección y creas gente, porque yo he visto llegar muchachos ya de 20, 25 años a un centro de rehabilitación que no saben cambiar un tanque de gas, que no saben planchar su ropa. Barrer. Sí, que no saben agarrar una escoba, ¿no? Y dices, oye, pues no te estás preparando mucho para la vida, ¿no? Entonces el día de mañana que tus padres no estén, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Esto también se entiende que es una dependencia de los padres, Sí, claro. ¿no? Totalmente, y obviamente del individuo hay una dependencia muy grande. Entonces, creas gente hasta cierto punto inútil, por así decirlo, o sea, no tienen muchas utilidades y llegan a un mundo hasta cierto punto hostil. Imaginario. Sí. ¿No? O sea, fíjate, yo me acuerdo mucho de esta. Había una psicóloga cuando yo llegué a trabajar al centro de rehabilitación, a la clínica, que no creía que existieran los homeless en Estados Unidos. Decía ella, es que son un invento de Hollywood. O sea, su mundo era así, ¿no? Muy rosa. Ajá. Pero no es culpa de nadie, ni, o sea, ella fue creada tal vez de esa manera. Y qué bueno, ¿no? Y está chido. Sí, sí, sí. Está chido, pero a mí me daba risa. Sí. Porque yo estuve allá y yo los vi en vivo y a todo color, viviendo en las calles, ¿no? Con los carritos así como en las películas, así, tal cual. Con su montón de cosas y todos sucios. Yo sabía que no era un invento. Existen estos. Entonces llegan, imagínate una persona con adicciones llegar esta persona que te digo no era adicta, era psicóloga, pero es más o menos el tema, ¿no? El ver que el mundo es así y te lo enseñaron de esta manera y de esta manera es, ¿no? Y cuando te das cuenta que no es así, que hay cosas dentro del mundo que existen, negativas, positivas, y que tal vez nunca te hablaron de ellas. Algo que la familia le cuesta mucho hablar es de sexo. Sí, sí, esta parte de la sexualidad es bien complicado que la familia habla y que haya información, más en el país donde vivimos, que hay mucho tabú sobre este tema. Y por eso vemos muchachas embarazadas a los 13, 14 años, o situaciones ya, no sé, no, brotes de enfermedades venéreas, y es por falta de información, ¿no? Falta de información. Sí. Entonces, sí es... Imagínate, en ese tema, la familia renuente a veces no quiere informarse. Ahorita creo que no, por todo lo que se da, puede haber un poco más de apertura, pero no directamente de la familia llega la información, llega por otros lados, ¿no? Llega a través de la escuela, llega a través, no sé, de algún compañero, a través de algún curso, a través llega por donde sea, pero menos directamente de donde tiene que, ¿no? Sí, de la familia. ¿Y por qué te digo esto? Porque, como te mencionaba, la familia a veces, decía un muchacho, ¿no? En el otro centro donde voy, es una piedra de tropiezo, padrino. Y a mí me costó mucho contestarle, que a veces sí es una piedra de tropiezo. A veces sí es una piedra de tropiezo la familia. Cómo minimizan la situación en la que están viviendo las personas con consumo de adicciones, con consumo de sustancias, perdón, cómo minimizan la situación, o te entregan al usuario de drogas pensando que tú lo vas a cambiar.
que es algo que me tocó y me daba mucho pesar. Aquí yo le voy a pagar lo que quiera, pero cámbienmelo. No se puede. No se puede. O sea, tú haces lo posible porque la persona busque una manera de vivir mejor. Sí, que entienda que tiene un problema. Nada más, pero no llegamos a ese punto de decir, le voy a poner este chip para que funcione, ¿no? Para que sirva distinto, para que... No sí, puede, yo les suelo decir a algunas personas, ¿no? Pudiéramos hacer muchas cosas con una persona que va ingresando a un centro de rehabilitación, Alcohólicos Anónimos, pero si esta persona que está ingresando no entiende que tiene un problema, no cambia nada, no pasa nada, ¿no? Entonces, falta de aceptación es muy complicada. Sí, en la familia. Entonces, veíamos esta parte, ¿no? Del crecer con sobreprotección, que es un factor de riesgo, la parte del consumo, y en tu vida personal ha sido complicado mantenerte dentro de un grupo, has vivido procesos, sí, me imagino, difíciles, ¿no? Ya después de tanto tiempo dentro del programa. Dentro de la primera problemática, precisamente de lo que estamos hablando, la familia. Uh-huh. Que no te crean que vas a donde vas. Ok. ¿No? ¿Sabes qué? Voy al grupo. Como que estás yendo mucho, ¿no? O como que te vas muy temprano, o como esas cosas. Ya pasa esto que uno ya se empieza a arreglar para ir al grupo, sí, ¿no? sí. Aunque no te arregles, el tipo de salir sí. Todas las noches. Y entonces la familia se vuelve ahí, pero a veces cuando existe esa, no pudiera llamarle convicción, sino pues esta semilla ya sembrada en ti, yo creo que lo que te digan ya no interesa. Tú sabes a dónde vas y sabes lo que vas a hacer. Punto, no, yo estoy avisando hasta dónde voy, estoy avisando dónde voy a estar. Si crees o no crees, ya no es mi bronca. Para que no se vuelva una piedra de tropiezo en tu vida, la familia. Para que llegues a este punto donde te recuperas. Sí, continuar con una decisión firme, sí, pues. Sí. Que para llegar a recuperarse se ocupa de mucho tiempo, pero sí se llega. Sí tiene que existir la recuperación. Es como la sobriedad, ¿no? Y cómo la manejan los viejos. Sigo buscando mi recuperación. Mi padrino tiene, yo creo que fue de los primeros que recibió el mensaje en Morelia. Ok, ya de tener bastante tiempo. Fue de los que abrió el grupo aquí cerca en Ventura Puente. Y él sigue diciendo que pues está en busca de la sobriedad, ¿no? Esta próxima frontera. Sí. Yo ahí tengo un tema bien controversial con esta idea, ¿no? Yo he escuchado a gente que tiene 20, 30, 40 años que dicen que viven en abstinencia y dices, oye, cuando yo llegué me vendieron la idea de que algún día puedo encontrar la sobriedad y entonces, ¿qué onda? No, me venden la idea de algo que no puedo alcanzar y yo estoy... Que no va a llegar. Yo estoy en desacuerdo con esta parte, ¿no? Sí, claro. Mi idea de la sobriedad es bien diferente. Yo siento que hay momentos en los cuales puedes vivir momentos de sobriedad o pueden ser espasmos, momentos muy alegres que disfrutes, atesores y valores lo que tienes a tu alrededor, que hay una estabilidad emocional y no tiene que ser diario, yo siento que va a ser bien complicado mantenerla diario. Y esa es mi idea de la sobriedad, ¿no? Pues yo pienso lo mismo. Yo creo que no es constante, son momentos, igual, valorar ciertas cosas, entender ciertas cosas, porque sí se sigue sufriendo a veces por cierto tipo de trastorno, por algún pensamiento, ¿no? El adicto tiene esta capacidad de sufrir por lo que todavía no sucede. Y entonces a veces sí llegamos a tener este tipo yo creo que es parte de lo que genera el consumo, que es la ansiedad. Es lo que nos deja como secuela. Yo así lo he vivido. Vivir ansiedad yo creo que es de lo peor, y manejar estas etapas de ansiedad que llegan y tienes que buscar la terapia y tienes que buscar al padrino para llegar a estar un poco mejor, ¿no? Y salir del bache y continuar.
pero sí debe de existir esta parte de ahora estoy sobrio, ¿no? En este punto de mi vida o en este momento estoy sobrio, ¿no? No es que no lo vayas a conocer nunca, porque imagínate. Sí, claro, y esta parte que mencionaba, ¿no? Que sí hay una recuperación para el alcoholismo. Si hay una recuperación, a lo mejor siempre vamos a vivir con el estigma de soy alcohólico, pero eso no quiere decir que no me vaya a recuperar. Si mal no recuerdo, el libro AA llega a su mayoría de edad, menciona que primero es la recuperación, luego la unidad y luego el servicio. Y vemos muchos grupos donde primero se les mete la parte de primero la unidad Sí, bueno. o primero el servicio, ¿no? Para que te puedas recuperar, pero primero tiene que recuperarte para poder hacer la unidad con la gente a tu alrededor, tus relaciones interpersonales y después la parte del servicio que es pasar el mensaje, trabajar con otros, ¿no? Sí, sí. Y así lo dice la misma literatura, ¿no? Si nos llegamos a recuperar, ¿no? Si llegas a esta parte de ya estoy mejor, estoy mejor que antes, ¿no? No puedo estar peor de como estaba. Imagínate que estoy sin beber, pero estoy peor, pues no es que objetivo estoy... no tendría sentido. Pero hay gente que lo vea pues diferente, ¿no? Y he tenido que a veces llegar a ese punto de no compaginar, pero sí escuchar, ¿no? Y sigo en busca de la recuperación y ya son personas, pues, al grupo que yo voy son gente ya muy grande. Pues un día estaban todos en el grupo y dijo mi padrino, aquí hay 200 años de sobriedad, dijo. Porque eran de más de 20 a 25, 10, así. Un buen puño, puro viejo. Ajá. Puro viejo. Pero yo creo que sí se llega. Yo creo que sí se llega a la recuperación. Tal vez haya alguien que no le guste la idea, pero yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, debe de, porque como tú lo dices, es una promesa. Si uno de los legados es la recuperación, entonces, ¿qué onda, no? Sí. Que lo quiten. Sí, ¿verdad? Que nos metan otras ideas, ¿no? Entonces, bueno, te has mantenido dentro del grupo, has, a lo que escucho, estudiado bastante sobre la parte de las patologías, conductas adictivas, te gusta mucho el tratamiento con otros seres humanos y sabemos que esta parte es muy, muy importante para el tratamiento personal, ¿no? Sí. Lo que menciona ahí, que lo único que nos causa más inmunidad al alcohol es el trabajo intensivo con otro ser humano, Así ¿no? es. Sigues actualmente trabajando con personas en centros de rehabilitación. ¿Jamás te ha llamado la atención abrir un centro o algo así? En su momento, a lo mejor, cuando yo salí de allá del centro de rehabilitación, yo creo que era mi visión. Pero para mí es mucho rollo. Y creo que no tengo ni el tiempo, ni tengo como, a pesar del tiempo que estuve allá, no tengo como ese temperamento. Yo admiro como tú, como hay muchos que tienen su lugar, porque yo no he podido. No, a veces sí puedo, pero no quiero, no me... Prefiero trabajarlo así, ¿no? Yo voy al centro de rehabilitación después de mi chamba, después de las 5, a varios. En su momento vine aquí contigo y así voy con varios lugares, tratando de, no nada más de llevar esta rehabilitación más adecuada, sino también alivianarme yo, porque la verdad es que yo me siento ahí con la banda, ya sea en círculo, ya sea en junta, y a mí me pone bien estar haciéndolo, ¿no? Estar compartiendo prácticamente lo que yo he aprendido desde la psicología, desde algunas otras cosas, algunas otras áreas, compartiendo todo lo que se me ha enseñado, todo lo que he aprendido, y eso me pone chido a mí también. Yo sé que eso no es AA, pero así es como yo funciono. Habrá quien diga, ¿sabes qué? Pero pues mejor ve a tu grupo, ¿no? Y sí tengo el grupo ahí cerca, pero la verdad es que yo prefiero funcionar así, y así funciono, ¿no? Voy al grupo a veces 2 veces por semana, y el resto de la semana ando en el centro de rehabilitación. Yo sé que no es AA porque me lo han dicho, pero así funciono y así estoy chido, ¿no? Así me la llevo bien.
Sí, ¿no? Y yo creo que lo importante es lo personal, ¿no? Sí. Y el ver cómo me funciona a mí, ¿no? Por esta idea que decíamos, la medicina no es igual para todos, ¿no? ¿Pudieras comentarnos, por favor, un contraste de cómo te percibías antes de llegar al programa y cómo te percibes al día de hoy? ¿En qué te ha ayudado? ¿Cómo sientes este cambio? Yo lo veo mucho en mi familia. Creo que parte de lo que busqué cambiar en mí fue por ellos. Dicen muchos que es personal, y sí debe de serlo, pero fue una parte muy importante para yo cambiar, ¿sí? El estar actualmente con mi familia como estoy, pues creo que es un buen punto para referirme a cómo estaba, ¿no? Pues Un imagínate, buen punto de comparación. sí, imagínate, yo cuando llego a donde llegué, un día mi hijo, el más pequeño, me dice que tiene hambre y me dio el biberón. Y yo voy al refrigerador y no había nada. Y pobre de mi esposa trabajando, aportando lo que podía. Y yo creo que ese punto para mí fue como un fondo, ¿no? Llegar ahí. Y de ahí fue que, entonces, como estaba, ¿no? Yo creo que lo que viví no lo cambio porque finalmente me arrepiento de algunas cosas, pero es parte de mi historial y no lo puedo cambiar. Pero sí, sí el de cómo estoy a cómo estaba, yo creo que hay muchas cosas, muchas cosas. Mira, y esto te lo digo desde mi punto de vista, cuando yo consumía, había veces que había poco para comer. Entonces mis hijos comían poco. Haz de cuenta, si se servían un taco, este, pues era como ponerle al taco lo que había, pero muy poco. Y crecieron con esa conducta. Okay. Este, entonces, actualmente no es que coman poco, sino tienen como esa conducta de agarrar de lo que hay poco. Y eso yo no lo puedo cambiar. Y mi hijo más pequeño, que ya no vivió completamente mi locura, ya le tocó como a otra etapa de mí, este cambio. Entonces, cuando estamos comiendo, no, ese cabrón, de lo que haya, del machín, ¿no? Se agarra Bien. Simón y échale más, y no hay bronca, no, y come todo lo que quieras, porque hay un cambio, ¿sí? Y no nada más fue económico, es en todos los sentidos. Creo que se busca siempre un cambio, porque hay gente que llega aquí con feria, ¿no? Dentro de centro de rehabilitación, que nunca le ha batallado, siempre ha tenido cómo. Pero en este caso para mí sí fue ver esa parte, ¿no? Y cómo yo no puedo cambiar eso en mi entorno. Y cómo decirles, pues ahora sí hay, ¿no? Échenle más, no hay bronca. Ujú. Y me siento culpable a veces por eso, ¿no? Sí. Que son de las cosas con las que a lo mejor voy a tener que vivir toda la pinche vida, ¿no? Pero, pero a como estaba, ¿no? Nada que ver, ¿no? Ni la mitad, yo creo. Ni la mitad. Ha cambiado bastante. Sí, imagínate, yo llegué a ver banda llevando ropa al punto para el cambiarla. consumo, Ajá. llevando cosas de, no sé si tengas una idea, pero todo es todo. Ahí todo es todo. Sí. Todo tiene un valor, ¿no? Sí, ahí todo es. Muy poco el valor, pero todo tiene un Sí, valor. huevo. Yo me acuerdo mucho de un cabrón que llegó con un saco de cemento. ¿Con un bulto de Sí, cemento? no tengo nada más, carnal. Hazme el paro. Y como el punto le dijo, pues, va, ahí déjame. Nomás te alcanza para esto. Nomás para curármela, ¿no?
¿Y cómo yo vi todo esto y no quise evitarlo? Preferí vivirlo, porque después lo viví. Después llegué igual. Digo, no con un bulto de cemento, pero con un montón de cosas a querer que me dieran, ¿no? Y más cuando te vieron tal vez en un punto, por así decirlo, bien, y te pisotean, ¿no? Ya en el consumo. Ay, ¿te acuerdas cómo eras? Y que no, ahora no te doy, ahora no te vendo, ¿no? Y ahí parte la idea de la recuperación que sí se puede, porque imagínate de vivir todo esto que pude haberme evitado porque lo vi, a vivirlo, y, o sea, por necedad tal vez, a tener que vivirlo, a tener que vivir esa parte de humillación, de vejación que solamente el adicto me va a entender, no Sí, nadie claro. más, nadie más. Sí, este punto de desesperación, Sí, ¿no? sí, sí. Que ya no sabes qué hacer, ya no sabes de dónde, que estás contando las horas, que las noches son eternas, ¿no? Sí, Que sí. no duermes. Sí. Pues hay un punto de contraste muy grande, ¿no? En tu vida y felicidades por este tiempo que te has mantenido. Gracias. Yo sé que dices, pues, que no sueles festejarte, pero obviamente también hacemos un bien al mantenernos en recuperación y pues se ve reflejada en la parte familiar. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la gente que nos ve, que nos escucha? Híjole. Mira, la banda que está activa es difícil que pueda llegar a comprender, ¿no? El buscar ayuda. Pero la banda que logra parar, creo que lo mejor es buscar la ayuda adecuada. Sí, la que sea que te funcione, la que sea que te sirva. Yo he visto banda alivianándose en la religión, no es malo. Si se logran alivianar, chido. Yo he visto banda alivianándose haciendo ejercicio, por ejemplo, ¿no? Ahí se mantienen, ahí sacan su Es un estrés. deporte. De lo que te quieras agarrar, agárrate, pero líbrala. Sal de ahí, sal del bache, sal del pinche hoyo, sal de ese fondo y puro para adelante, echar para adelante. He tenido que ver familias hundidas completamente, ¿no? En el mismo consumo, pero familias completas dentro del centro de rehabilitación. Y el único que tiene internado es uno. Sí. ¿Sí? He visto codependencia. Hay un montón de codependencia de los papás hacia los hijos de un consumidor, un usuario de drogas. La codependencia es encabronada. Y la misma familia a veces no logra salir de ahí, de esa dependencia, porque existe ese sentimiento de culpa, ¿no? El creer que está en ese punto de consumo por culpa del papá o de la mamá. Hay una dinámica que me gusta hacer. No es mía, la agarré de algún curso por ahí, de una psicóloga, terapeuta argentina que trabaja directamente con familias. Pero me encantó por la manera en la que explica la codependencia. Entonces, es una tipo cadena que me pongo al empezar la terapia. En un cierto rango no me deja moverme la cadena. Y yo hago como que no está ahí, pero sí está. Y todos la están viendo. No estamos hablando de una cadena como de unos 2 metros de plástico. Y me muevo dando la terapia, el taller. Pero hay un punto donde yo me jalo de más y la cadena se suelta. Entonces yo jalo la otra punta y empiezo a buscar dentro de los que están sentados mi dependencia. Y entonces me siento al lado de una señora y le digo, usted es mi mamá. Y le voy a encargar a mis hijos.
y le voy a dejar todo le voy a dar todo lo que ocupe, pero usted a cambio me tiene que dar un montón de atención, ¿no? Y las señoras se quedan espantadas, ¿no? Y usted es mi papá, ¿sí? Y hay un punto donde yo ya no sé qué hacer con la punta, con la cadena. Y aún así, con todo y eso, muchos no entienden de qué estoy hablando. ¿Sí? La misma familia no entiende de qué estoy hablando. Y usted es mi hijo adicto y yo lo necesito para estar vivo. O sea, ¿no? Y se prende la sala chido, ¿eh? Los que alcanzan a entenderlo, se empiezan a rodar las lágrimas y alcanzan a ver de qué estoy hablando. Entonces yo creo que a la familia tiene que buscar ayuda, tiene que buscar terapia, tiene que buscar su propia recuperación y entender que no nada más está enferma la persona que consume, se enferma todo el entorno, ¿sí? A la persona que consume, yo creo que es difícil hablarle, ¿no? Por eso vemos ahora a este famoso de la patrulla espiritual, ¿no? Levantando gente en la calle, porque no les puedes hablar. Un activo es difícil que le puedas decir, hey, mira, ya recupérate, ya aliviánate, Simón, aquí está la es ayuda, complicado. ¿no? Y los aplica, ¿no? Es algo muy, muy chido. Pero a una persona que ya está en centro de rehabilitación o que está ya en el punto de quererse alivianar, es buscar la ayuda que se requiera. A mí me funcionó esto, a mí me funcionó así, a mí me funcionó AA, la terapia como la impartimos los tradicionales. No quiero hablar de todos, nada más los que yo conozco. Sí, claro. Y así hemos funcionado, ¿no? Así es como la hemos llevado, pero siempre buscando la ayuda, siempre teniendo esta parte de conciencia para lograr ver más allá, ¿no? Para lograr entender mucho más allá. Fíjate, cuando yo le hablo a la familia en los talleres o en las terapias que yo imparto, hablo mucho de un compañero que conocí en donde trabajo. Me compartía cómo tenía unos gorriones, dijo, que le compró a alguien que vendía. Dice, y me los llevó y los puse ahí en mi casa, dice, y yo veía cómo los dos gorrioncitos de un palito a otro brincaban y se me hizo feo. Entonces yo dije, aquí está este cuarto y los meto a este cuarto y aquí están más libres, ¿no? Dice, al siguiente día llego y me doy cuenta de que están muertos y voy a reclamarle, ¿no? Los pájaros, que tranza y que la chingada, ¿no? ¿Y si te los pagó? No, padre, no me quiso dar nada. Y ahí se quedó como la historia, ¿no? Pero entonces yo reflexionaba esa historia y decía, así es el adicto. El adicto a veces tiene que estar así, encerrado, porque en libertad se muere, no sabe vivir, no sabe disfrutar su libertad. Cuesta mucho trabajo llegar a ese punto donde puedas estar libre sin ningún problema, sin tapujos, sin ninguna bronca, donde no te tengas que esconder de nadie. Sí, con herramientas, ¿no? Sí, a huevo. El que te enseñen a vivir de una manera mejor. Sí. Sí, ahorita más de alguno me va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un falso porque los tradicionales no somos así, pero ni modo, es como es. Esto ha cambiado como no tienes una idea, ¿no? O si la tienes. Es un montón de cosas las que el alcohólico llegaba a los 30, a los 40 años a los grupos. Sí, los jóvenes de antes, sí. Pues. Ahorita no. Ahorita yo he visto ahí en los centros a los que voy, niños de 12, de 13, de 15. Sí, todo cambió. Ya no es como era. Entonces tenemos que adaptarnos y brindar la ayuda como se pueda, ¿no?
Sí, importante lo que decías, ¿no? Que la familia vaya a terapia. Son muchas cosas, mucha información, pero creo que todo empieza con una decisión, ¿no? Como esa decisión que tomaste de asistir a un centro de rehabilitación y vivir el internamiento a pesar de que a veces uno escucha centro de rehabilitación y lo primero que se imagina es violencia, ¿no? Y hay lugares que la realidad sí es así. Yo siempre le digo a la gente, ¿no? Si vas a escoger un centro de rehabilitación, infórmate bien, ¿no? No cualquier lugar, porque sí hay lugares donde suele haber violencia y más allá de ayudar, perjudican en la recuperación del adicto. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, que hayas venido. Gracias. Y no olviden seguirnos. Vamos a estar subiendo cada semana videos, a veces unas 2 veces por semana. No olviden seguirnos, compartir los videos, suscribirse. Hasta la próxima.